Hola, vamos a comenzar entonces el live de hoy y lo que queremos entonces empezar a tratar, sobre todo esta semana que hemos venido un poco conversando sobre lo que es trabajo remoto, el trabajo híbrido, cómo ha sido ese cambio en todas nuestras formas de organizarnos, interactuar. Entonces, bueno, es un poco lo que queríamos tocar esta semana y también ver un poco cómo son todos los desafíos que nos hemos encontrado, sobre todo con este tema de trabajar desde casa, el manejo de distracciones, de cómo interactuar, de la concentración o el tema de los horarios. Entonces creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en mantener todo lo que es el trabajo remoto, pero creo que nos faltan herramientas o digamos algunas técnicas como para poder mejorar toda esa rutina y sobre todo teniendo personas que también están presencialmente en oficinas, otros trabajando desde casa. Entonces, parte de lo que queremos ver es hacer ese repaso, cómo ha sido nuestra experiencia trabajando en remoto, aprendizajes, y bueno, para eso quisiera invitar a un gran amigo, bueno, para que nos comente un poco sobre estas perspectivas y tener unas conversaciones un poco más animadas con eso, ¿vale? Vamos entonces a añadirlo por acá. Tengo aquí una solicitud. Vamos a ver si ya entra. Y por aquí creo que ya nos estamos conectando. Hola, ¿cómo estás, Israel? ¿Me Hola, escuchas? ¿qué tal, Mariana? ¿Tú me escuchas? Yo, perfecto, te escucho fenomenal. Muchas gracias por conectarte, qué emoción. Estoy aquí muy pendiente también de todo esto. Y bueno, quería también darte las gracias por conectarte. Y Un bueno, placer. yo, esta parte de los lives y digamos que esta comunidad es lo que más me gusta, de sobre todo tener este tipo de conversaciones, en escuchar diferentes perspectivas y sobre todo con temas de agilidad, y con cambio organizacional, pues para mí Israel es una referencia, así que estoy muy contenta de estar acá. Pues nada, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. No estoy muy acostumbrado a estos formatos de Instagram Live. Creo que es el Ah, no pasa segundo nada. como mucho que hago. Así que nada, estupendo y encantado aquí de charlar y conversar contigo. Genial. Bueno, primero lo que me gustaría es que te presentaras, o sea, si tuvieras que hacer un elevator pitch para presentarte aquí para los que no te conozcan, ¿cómo lo harías? Pues nada, yo últimamente me defino mucho como ingeniero humanista, así que soy de estudios ingeniero de software. Y estuve unos cuantos años al inicio pues trabajando mucho en el mundo del desarrollo y luego me empezó a interesar el mundo tanto de la formación primero como luego el trabajo más con personas directamente y me Vale. fui poco a poco formando en temas humanistas y por eso me gusta decir que soy un ingeniero humanista y que trabajo y me divierto pues en Thinking with You, que es pues la organización que soy cofundador junto a mi amigo Diego Rojas y pues ya llevamos casi para 8 años, así que yo voy como elevator pitch, no sé si ha sido un minuto, pero más o menos es lo que podría Está contar genial. y que nos dedicamos Sí, a pues acompañar organizaciones en procesos de transformación, pues agilidad, innovación, design thinking y nuevas formas de trabajo en general y de organizarnos. muy bien. Está, que has tenido como una doble vida haciendo este cambio Sí, desde lo sí, que sería sí, ese paradigma, ¿no? De la sí, parte informática. Creo que más de sí. uno nos sentimos identificados con Verdad eso. que sí, cada uno de diferentes, pero llega un momento de la vida que dices, oye, pues a lo mejor me gustan otras cosas, ¿no? Y por qué no? Cambiar y reenfocar y aprovechar todo el pasado también para integrarlo y hacer un mix eh, diferente, ¿no? En tu caso, de otros mundos, ¿no? Sí, De la dietética y tal, tú fíjate que mix, sí. pues Algo eso, muy distinto, ¿verdad? claro, Pero bueno, está yo, todo está claro, como enlazado, es como un camino sí, que uno también va construyendo. Y está eso genial es, eso también. eso es. Oye, yo cuando estaba investigando un poco y viendo sobre el trabajo remoto, hubo un post de LinkedIn que a mí me gustó mucho, que de hecho lo compartiste, hablando un poco sobre la experiencia de este Thinking with You, porque decías una Sí, premisa, que es que la facilitación de espacios híbridos ya está aquí, porque el futuro cercano de las organizaciones es híbrido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿A qué nos tenemos que preparar? pues fíjate, nosotros ya es que no lo hemos encontrado, pues porque ya no lo piden nuestros clientes. Y es que hemos pasado de un contexto prepandemia eh, presencial con empresas muy puntuales que ya tenían integrado el trabajo en remoto
en su forma de trabajar, pero del sí, último año y medio volvimos al extremo opuesto, como un péndulo, ¿no? En el que nos tuvimos que ir todos a trabajar en remoto, con lo cual todas las empresas que pudieron, porque los que estaban en fábricas o los que estaban haciendo un trabajo más presencial, pues hay gente que sí. no pudo, pero toda la gente relacionada con el mundo del conocimiento, pues nos tuvimos que ir para casa. Con lo cual Ya, se ha adelantado tecnológicamente en un año y medio lo que a lo mejor nos hubiera costado 5 a nivel de medios, de infraestructura, de un montón de temas. El caso es que hemos estado muchos meses todo el mundo trabajando desde casa. Ahora, sí, cuando se vuelve un poco a poder volver a la oficina, pues no todo el mundo puede volver a la oficina a la vez, por problemas ya, también de seguridad. Las oficinas procuran estar balanceadas en gente y nos ok. encontramos en un contexto en el que va a haber gente que está conectada desde su casa y gente que está en la oficina. Con lo cual creo que va a ser la nueva normalidad tener al menos una temporada, y yo no sé si ya ha venido esto para quedarse para siempre, gente en la que nunca estés todo el tiempo físicamente juntos, con lo cual creo que nos va a Claro. obligar esta nueva normalidad a pensar siempre en que va a haber alguien que se conecte en remoto o al revés, o todos en remoto y uno que le pille la oficina y se meta en una sala de reuniones. Entonces hay que estar preparados un poco para este Claro, contexto. Yo eso es. recuerdo que cuando, antes prepandemia, uno pensaba que habían ciertos perfiles de trabajo dentro de las organizaciones que no, como que no se pensaba hacerlo en remoto. Yo recuerdo que había un debate que decía, el Scrum Master tiene que estar presencial. Y mucha gente decía que sí, que era Mm, un tema, sobre todo sí, por la interacción, por el cara a cara, una y el coach. Eran muy pocos comunes, a menos que sean ya empresas un poco más con un ambiente internacional, que trabajaran de esta forma. Pero hemos roto ese paradigma. No solo porque era lo que teníamos, o sea, no había otra manera de hacerlo, sino que nos hemos tenido que resolver la vida quizá en el camino por la forma difícil, ¿no? Porque no había otra opción, pero ya después de casi 2 años trabajando de estas maneras, ya como hemos hecho muchos aprendizajes, ¿no? Yo lo puedo hablar desde mi punto de vista personal, pero también con tu perspectiva, también a nivel de organización que trabaja mucho el tema pedagógico, facilitación y demás. Creo que hay un montón de cosas que se nos está pasando por alto y cualquier persona las puede aprender. Hay algunos que tenemos las habilidades, digamos que las aptitudes como para tener este conjunto de herramientas de facilitación, pero si no se trata de enseñarlo, ¿no? Eso es algo que yo veo que están demandando muchos lugares. Cómo eficientar reuniones, cómo ser resultados más óptimos, cómo no se haga tan pesado el tema de estar siempre con pantallas o hacerlo online. Entonces, bueno, quería un poco que nos comentaras. ¿Cuál dirías tú que son estas pequeñas aprendizajes o cápsulas de lo que pudiera ser este trabajo híbrido? sí, pues eso, estamos haciendo muchos aprendizajes últimamente, pues facilitando sesiones y trabajando de manera híbrida, pues con nuestros clientes. Y pues ahora lo comentaba con unos compañeros que hoy han tenido precisamente un taller de Design ¿Okay? Thinking con un cliente en el que había gente que estaba conectada en remoto y gente que estaba físicamente, ¿no? Sí, Y porque fíjate, ese mix yo diría que es hasta más difícil, ¿verdad? Que claro, si claro. todos están online, Es que es lo más eh, difícil, que estén todos online. Ese reto lo teníamos hace año y medio. Es decir, yo me acuerdo cuando nos fuimos todos mm, para casa, que en Thinking dijimos, y ahora lo que nosotros hacíamos presencial, que además pintábamos rotafolios, hacíamos unas dinámicas claro. interactivas, y esto ahora como no lo llevamos al online. Y ese reto lo teníamos en marzo del año pasado. Pero ese reto ya ha Ujú, desaparecido. Ya hemos claro. aprendido, hemos tenido año y medio para generar dinámicas, facilitaciones y sesiones con una experiencia muy potente también, 100% remoto, ¿no? Y tenemos Sí, Mentimeters, tenemos Murals, tenemos Miros y tenemos un montón de herramientas que interactivamente nos ayudan a generar una buena experiencia en entorno 100% remoto. Con lo cual, el problema no lo tenemos todos en remoto. Ese ya. escenario es perfecto. Todos presenciales o todos en remoto, sabes ya lo que hay, ¿no? Ya lo hemos Sí. vivido y ya sabes lo que hay. Tienes que diseñarlo de manera diferente, pero es los escenarios más ideales, ¿no? El problema Ujú, viene cuando tienes, pues mira, esta semana llevamos un mes con un cliente facilitando unas formaciones de 5 horas al día, donde tenemos 18 personas en sala y ok. 4 en remoto.
y de paso grupos pequeños en remoto, Claro, y que encima no quizá la tienes... tendencia sería como quedarse desplazado, Claro, o uno se sentiría así. eso es lo que pasaba antes. De hecho, yo me acuerdo de haber tenido reuniones con gente que estaba en remoto o que hacías vídeo, o sea, llamadas, había gente conectada a la llamada y se pasaba mucho de esa gente. Si estás Sí, escuchando bien, si no estás escuchando tan bien, si te enteras bien y si no te enteras también. Si utilizaba soporte, se proyectaban cosas que los del remoto no veían, porque era todo muy físico, no se estaba proyectando a la vez en remoto. Entonces yo me acuerdo que el que se conectaba en remoto, bueno, pues sí, era, ahí te las apañes, ¿no? El problema claro, que hemos tenido, yo creo que nos ha servido mucho a todo el mundo, es que ahora todos hemos vivido lo que supone estar desde casa conectado en una pantalla, ¿no? Y cómo pierdes ciertas cosas, ¿no? Entonces yo sí, creo que eso nos ha traído una conciencia de intentar integrar al máximo, casi casi como si estuvieran todos en el mismo medio, sea físico o sí, virtual, en los espacios híbridos. Es decir, el sí, reto supone que el que está en remoto sienta como si estuviera en presencial y los que están en presencial sientan que hay gente que no están físicamente y que no pueden ver físicamente, pero están y les tengamos en mente. Yo creo que este es el verdadero reto, que no es nada sencillo, por otro lado, de integrar no, ambos mundos es complejo. complicado, vale. Entonces, digamos que podríamos, ¿por dónde podríamos comenzar? ¿Qué te parece que sea lo más sencillo y que cause más impacto al momento de hacer este tipo de dinámica? Pues mira, yo creo cosas súper sencillas. Integra, o sea, ten siempre un ordenador, una computadora, donde puedas mover a las personas del remoto. Es decir, sobre todo si haces dinámicas muy como hacemos nosotros. Es decir, en el momento que metes dinámicas de moverte y demás, ten a las personas en remoto con un ordenador, con un buddy, es decir, una persona que dentro de la sala se encarga de ese ordenador y está pendiente de ese ordenador para si hay una dinámica, llevarles a la dinámica. Si generamos Ya, grupos, mesas de conversación en la sala, que alguien se lleve a ese ordenador y le pongan en la mesa para hablar con alguien. Entonces yo te diría, tengamos un ordenador con alguien pendiente para que los remotos sientan que se les mueve y que interaccionan. Y ese ordenador, ponlo físicamente, incorpóralo dentro del que espacio ocupen un físico. espacio, Es ¿no? decir, eso es, nosotros hacemos un semicírculo, imagínate, donde la gente presencial está, generamos una silla más donde ponemos el ordenador físicamente. Me siento en el metaverso ya. Sí, pues vamos a tener que vivir con el híbrido hasta que llegue el metaverso y Claro, todos seamos ya. avatares. Vale, está genial. Sí, y yo creo que también un poco como que no perder, que sea bidireccional, porque a veces sentimos los que estamos un poco desplazados que solamente recibimos esta información, pero entonces hacer dinámicas de este tipo yo creo que van a ser muy potentes, ¿no? Y Claro, también ir haciendo experimentos, haciendo pequeñas sí, pruebas. Posiblemente al principio no salga muy bien, pero ya sí, después lo vamos atinando. prueba, error. Al final el tema es que sea un error controlado, es decir, que tengas más o menos, tienes que, nosotros cuando nos hemos enfrentado a diseño de sesiones y talleres híbridos, tienes que pensar muchísimo más ciertas cosas y ciertos detalles, ¿no? Tanto en el diseño como luego en la facilitación. Por ejemplo, otro tip que nos ha funcionado muy bien para integrar a la gente remota es integrarles en el propio discurso, en el propio storytelling del curso. Es decir, estás hablando para una audiencia, háblales también a ellos, pero hazles referencia. ¡Hey, los que estáis en el remoto, ¿cómo estáis? Claro, ¿Nos escucháis? Que sientan que les estás mencionando. De vez en cuando mírales a ellos también en el ordenador. O sea, sí, intégrales en tu historia que estás contando a una sala, integra también a la gente al remoto, menciónales y claro. demás, ¿no? Y eso es difícil porque a veces pues se te olvida que están ahí, pero forma parte del storytelling incluirles. Fíjate, la magia se produce cuando tú has conseguido integrar bien a la gente en remoto y entonces de repente cuando lanzas una pregunta, te contesta alguien en el remoto directamente y se cuela. Y dice, bla, 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 Ya, bla. Y dice, qué bien que has claro, porque respondido como si que no estuvieras se quedan en en persona. silencio, porque a veces Eso pasa es, eso eso. es, eso Ya, es. Esa es cuando dices, creo que estoy haciéndolo bien porque se están sintiendo integrados, incluso interrumpen como si estuvieran en la sala. Entonces es el mejor feedback
de que esas personas, a pesar de la distancia, pues se sienten integrados como si estuvieran físicamente contigo. Mm. Ahora que mencionas eso, me hiciste recordar algo que está un poco empapándome y tiene que ver con facilitación. Que una persona que se encarga de todas estas dinámicas, también debemos buscar la manera de conectar con las personas y no todos somos iguales, ¿no? Yo compartía la semana pasada también sobre lo que son las estructuras liberadoras y cómo son estas nuevas dinámicas que buscan precisamente sacar el potencial de las personas. Mm. Entonces, si ya en un mismo entorno, llámese remoto, presencial, teníamos incluso esta limitación, que no todos podemos, digamos que, expresar nuestras maneras de estas como que estructuras más tradicionales. Sí, Entonces, claro, si a esto le agregamos este tema híbrido de los espacios, entonces hay que buscar maneras. Ya una vez que limitamos esa barrera que comentas, donde podemos empezar a incluir a todos en un mismo discurso, o que podamos hacer esa conexión a este nivel, después buscar otras técnicas también para claro, poder sacar ese provecho. Por lo claro. menos yo estuve haciendo unas pruebas porque no sé si se sienten identificados cuando tenemos una reunión de muchas personas. Imaginemos 10, 15. Eh, necesitamos técnicas distintas. No podemos esperar tener resultados porque no podemos trabajar con grupos más pequeños y quizá obtengamos como que otras perspectivas. Entonces, yo creo que eso nos ayuda primero a tener reuniones más productivas, digamos, que lo que se quiera conversar o que podamos obtener sea como que mucho más potente. Y al final que las personas se sientan que, primero que no están perdiendo el tiempo, no sé si te ha pasado en algunas reuniones que es como que no llegan a acuerdos o que no llegan a nada y mucho debate, eso también pasa mucho. Entonces, Mm. quería como que nos dieras algunas tips o técnicas como para hacer estas reuniones más eficientes. Ya sea híbrido, remoto, presencial, ¿cómo Mm. poder optimizar ese Mm. tiempo de las reuniones que tenemos en el día a día? Pues fíjate, yo te diría que lo primero te plantees si esa reunión podía haber sido un email o podía haber sido un mensaje de audio de WhatsApp o Ok. de la herramienta que uses o podía haber sido un vídeo que mandas a alguien o podía haber sido un documento compartido que compartes con alguien y trabajáis en remoto o podría haber sido un canal de Teams o Vale. un mensaje por Teams. Yo diría, oye, ¿tiene sentido eso primero? Porque es que vamos a la reunión como la primera opción y hay Mm, maneras asíncronas de colaborar y de trabajar sin llegar a una reunión videollamada o presencial, una reunión síncrona que llamamos, ¿no? Donde todos ujú, estamos al mismo tiempo trabajando. Entonces yo diría, agota todas las posibilidades antes de tener que llegar a una reunión síncrona. Y es que ahora la vale. tecnología la tenemos a nuestra disposición. Yo digo, si hubiera pasado la pandemia hace 15 años, que no teníamos más que Skype y Messenger, hubiera sido un infierno. Pero ahora es que tenemos un montón de herramientas que funcionan fenomenal para trabajar asíncronamente. Slack, Teams, Claro. Zoom, Meet, tienes 50.000, WhatsApp, Telegram, no lo sé, hay 50.000, ¿no? Entonces, planteate si antes de hacer una reunión síncrona puedes haber cumplido el objetivo de esa reunión de otras maneras, ¿no? Pero bueno, una vez que has Vale. decidido que no te queda más remedio, pues por ejemplo, algo que funciona muy bien para que la gente... Es que muchas veces pasa lo que tú dices, ¿no? Que luego al final habla uno o hablan dos en la reunión, ¿no? Ujú, Dos sí. trucos que a nosotros nos funcionan mucho de cara a generar más circularidad en la reunión. Uno es hacer un check-in dentro de los... Hay unas herramientas que se llaman los core protocols, que uno de los core protocols es Ujú, el check-in, que es, oye, core protocols a la hora de trabajar con reuniones. Pues el check-in es, oye, haz algo que permita que hable todo el mundo y que genere ya un contexto propicio para que fluya la conversación. Puede ser la excusa de, ok. oye, venga, una ronda rápida de cómo llegamos. Y ahí ya Ujú, pues puedes decir, oye, venga, como si fuera el título de una película, como si fuera un ya. superhéroe. O sea, ya cuando esto lo haces mucho, pues tienes que cambiar un poco el check-in, ¿no? Sí. Pero suponiendo que lo haces la primera vez, venga, una ronda de titular de cómo llegamos. Y ya estás haciendo que todo el mundo, al menos en la reunión, Interactúe hable, de alguna manera. Claro. interactúe y ya rompa el hielo, ¿no? Y ya haya hablado al menos una vez y luego que al final es un check-in de conectar también, de oye, pues yo llego cansado, que llevo un día fatal
y llego súper cansado. Pues también conectas incluso con la persona, ¿no? Con lo cual, hacer un buen check-in rapidito. Ok. Estos son 2 minutos, ¿eh? O 3 minutos. Sí, Aunque seamos 15, son titulares, 10 segundos por persona como mucho, y en 2 minutos te has enfocado. fundido el Ujú. check-in, ¿no? Y lo segundo es generar lo que llamamos nosotros, que es una técnica de coaching de equipos, que son los roles delegados de Ujú. Alan Cardón, que no sé si lo conoce, si lo conoce la audiencia. Alan Cardón es un gran autor relacionado con el coaching de equipos, y una de las técnicas que plantea Alan Cardón es los roles delegados, que por contarlos muy rápidamente, consiste en que tienes diferentes roles. Imagínate, está el rol facilitador, el rol impulsor de decisiones, el rol guardián del tiempo, el rol Ya, secretario o secretaria que registra la pero qué buena bitácora de... idea. Claro. Y sería como quizá rotativo, o sea, se hacen acuerdos previos quizá antes de entrar a la reunión Claro, como para... entonces, teniendo claro los roles delegados, los roles que puede una persona tener, por ejemplo, el impulsor de decisiones. El impulsor de decisiones Vale. es esa persona que va a estar pendiente de que se avance en la decisión o en la conversación, con O llegar a frases, acuerdos eso es, con o quizá frases como, enfocar. eso Cuando es, todos se dispersan, vamos eso es, con al frases, grano. con frases Vale. típicas como, bueno, entonces con esto ¿qué hacemos? O entonces, bueno, entonces ¿qué decidimos? O entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? Esa persona que a veces se está poniendo la energía No, en y ir que hacia siempre, adelante. y que me pasa, es que ahora que lo dices, me recuerdas, ¿no? Que quizá de forma natural hay personas que tienen esa tendencia, Sí, pero se hacen los pesados muchas veces, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando lo ponemos explícito y ponemos como que estos acuerdos, quizás se diluye un poco como que ese clima que a veces se tiene, porque quizás la intención es muy buena, pero es que a mí me ha pasado que de repente está el que siempre corta y de repente no lo hace de la forma más diplomática, pero en el fondo es necesario que alguien nos ayude claro. a enfocar y a llegar a los acuerdos. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando lo dejas al azar, que a veces pasa, a veces no pasa, a veces lo hace personas que no saben hacerlo y Sí, a veces no lo hace nadie, con lo cual dejar todos estos temas al azar pues hace que vayas con una pistola a la reunión a jugar a la ruleta rusa. Te sale bien la reunión o sí, te sale mal, o al final lo peor, que es que el que convoca es el que hace todos los roles. Y está sí, pendiente de la agenda, modera la conversación, dirige la conversación, opina, está pendiente del tiempo, deja registro de la bitácora. Todo lo hace el mismo, el que convoca. Entonces, no puedes estar mentalmente a todo, ¿no? Entonces, la conversación y la facilitación es unidireccional de una persona. Queremos que mm, circule la facilitación. Entonces, ¿cómo hacerlo? O sea, primero, ten claro los roles que tienes, ¿no? sí, Y luego, dedícate 2 minutos en la reunión al principio a repartir roles. Oye, ¿quién lleva la bitácora? Oye, venga, yo hoy guardián del tiempo. Venga, yo hoy hago de impulsor de decisiones. Venga, tal. Y a lo vale, mejor incluso una persona puede hacer varios roles, pero lo importante es que no sea la misma persona. Y así eso, cada persona va a estar pendiente de su rol, ¿no? Y luego a unos así les es. saldrá mejor que a otros, pero el que toma nota, toma nota. El que está pendiente del tiempo sabe que cada X tiempo dice, oye, equipo, llevamos media hora, nos quedan 20 minutos. El impulsor Ujú. de decisiones dice, oye, ¿y entonces qué hacemos, no? Y entonces circula la conversación y delegas la responsabilidad de que la Así es. reunión sea una buena reunión, que la responsabilidad la tenemos todos, no solo la persona que convoca. Entonces, pues Sí. bueno, pues esto de los roles delegados, pues es muy sencillo y lo generas al principio, tardas 2 minutos y el resto de la conversación, pues fluye muchísimo. Vale, genial. Yo estaba repasando un poco aquí los temas que conversábamos esta semana sobre todos esos puntos de dolor, ¿no? Y bueno, aparte de eficientar las reuniones y de esta limitación, también comentábamos un poco de esa desconexión que podemos tener cuando estamos, sobre todo siempre con pantallas, quizás perdemos un poco esa espontaneidad, ¿sí? O bueno, esos cafés que ya no tenemos. Entonces, ¿tienes algunas ideas de cómo poder retomar esa parte personal que muchas veces nos hemos dejado de lado cuando estamos trabajando ¿sí? en modo online? ¿Qué nos sugieres?
Pues es complejo porque, a ver, depende de cada persona, ¿no? Y cada persona necesita cosas diferentes. Nosotros, por ejemplo, cosas que hemos hecho para fomentar un poquito la conexión de la gente es, al principio de la pandemia generamos una cafetería virtual, por ejemplo. Entonces tenemos una sala Ok. en un canal nosotros usamos Slack como herramienta de mensajería. Tenemos una sala que se llama cafetería y ahí pues hay una sala de reuniones asociada a eso y cualquier persona pues puede entrar ahí y pone en el chat, oye, me meto en la cafetería para que sepas que está ahí y es como un espacio informal. Problema, pues que no es igual de informal que lo tendrías en un espacio físico, donde tú vas a la Sí, cafetería o entre que vas a la cafetería te encuentras con alguien y ya tienes una conversación. sí, quizás más natural, ¿no? Claro, Cuando estamos en claro. presencial. Aquí tienes que hacer el Sí, esfuerzo por decir, me meto en la cafetería, lo pongo en un chat y hay otra persona que lo ve y decide entrar, ¿no? Entonces, nos ha funcionado regular. O sea, es un espacio que se usa, sí, pero hay que hacer experimentos sí, también. no consigues que el que está al final en su ordenador metido y en su casa, pues que te lo encuentras en la oficina y dice, venga, vamos a tomar un café. Si no entra a la cafetería, pues no te lo encuentras, ¿no? Sí, yo a Entonces, veces pienso que el reto pudiera ser también, sobre todo con los equipos de desarrollo, que yo por lo menos que he participado en varios equipos, donde siempre están a las carreras, donde el día a día a veces se los comen, ¿no? Entonces, tener espacios de este tipo es difícil también, ¿no? Porque tendrías que tener como un respaldo por parte de la organización donde estás, que de verdad se aprecie y le ven el valor a tener este tipo de conexiones como para poder ese espacio. Si ya en ocasiones es difícil, por ponerte un ejemplo, hacer una retrospectiva, que, no te, que te lo dice el marco de trabajo y que todos están apostando por Scrum, por ejemplo. Entonces, claro, buscar técnicas, pero yo lo veo como un reto. Yo no digo que es imposible, solo que hay que buscar cosas quizá más creativas, más diferentes y yo creo que es cuestión de ir probando, ¿no? Que puede surgir. mm, Y yo creo que ahí está el truco, ¿sí? y a veces fíjate a veces incluso es utilizar psicología inversa. Quiero decir, yo a veces me ha pasado que cuando estás con equipos donde a veces la metodología se la imponen, vamos a hacer Scrum, sí, pero me la han impuesto otros, yo no lo he decidido. Entonces esto de la retrospectiva no lo entiendo, no me apetece, estaría mejor haciendo otras cosas. Perfecto, no hagamos retrospectivas. ¿Ven? No, ¿para qué os voy a obligar a hacer retrospectivas? No hagamos retrospectivas. Fantástico, pues no hacemos retrospectivas. ¿Qué pasa? Que como problemas va a haber y cosas que mejorar va a haber, pues entonces Siempre. cuando suceden esas cosas donde se ponen a resolver los problemas de cualquier manera, en el pasillo, de una manera muy desestructurada, pues dices, oye, para esto sirve la retrospectiva, para que no os pasen estas cosas. ¿Os apetece Ya. hacer la retrospectiva? Y raro sea el caso si lo preparas bien y entienden el problema que están teniendo, que no te digan, venga, pues nos apetece. O fíjate, le quito la palabra retrospectiva. Nos Ujú. juntamos un rato, en una horita, y pensamos en cómo podemos mejorar como equipo, y le quitas la palabra rara que a la gente le desconecta. Ya. ¿Y quién no quiere sentarse a mejorar o a trabajar un problema? Pues raro sea el que no quiere, pero a veces desde el dejar de forzar pero sí cuando sale el problema, poner el dedo ahí y decir, oye, y ahora veis que os está pasando esto por no hacer esto otro, con lo cual os apetece Mm, volver a hacer esto porque ya entiendes el para sí. qué hacerlo, ¿no? Sí, el para qué es importante y también quizá evaluarte la manera en la que estás haciendo o en que la estás implementando. Yo creo que llega un punto, y sobre todo con equipos después de muchos sprints o después de un año trabajando juntos, es como ya las dinámicas que hacías antes quizá se quedan un poco obsoletas. Entonces, cómo buscar maneras como más genuinas, ¿no? Más auténticas de interactuar? Y yo creo que con estos tips que hemos estado conversando, y de seguro que hay un montón de cosas más que podemos ir hablando con respecto a esto, pero yo creo que esas son las herramientas que uno, si le gusta el tema, si te apasiona la facilitación y sobre todo este tema de aprendizaje y estas dinámicas, pues hay un montón de contenido. Entonces, a mí por lo Total. menos es algo que me gusta,
me voy a seguir compartiendo, pero ya por lo menos me he apuntado algunas de las cosas que has dicho que hasta me están sirviendo un poco, y yo imaginando cómo ya empezar a Mm, aplicarlas, y yo mm, creo que va a venir bastante bien. No sé si quieras sí. cerrar con alguna otra cosa, algún mensaje o algún otro aprendizaje así, pum, potente, como para que todos entonces nos lo llevemos. Pues nada, un poco lo que estábamos comentando, que yo creo que esto ya está aquí para quedarse, que lo vamos a tener Sí. el contexto híbrido, queramos o no. Nosotros el otro día, pues con un cliente, pues un día antes de montarlo todo, nos dice, uy, que al final se va a conectar uno desde Palma de Mallorca, porque le ha pasado no Ah, sé qué con la familia y se tiene que quedar. Pues vas a tener dos opciones, o decirle que no, ya. o intentar incluir a esa persona en un contexto híbrido. Con lo cual yo creo que esto ha venido para quedarse y hasta que estemos todos en el metaverso, como decíamos al principio, con avatares virtuales, Eso, todos tumbados, ¿no? súper chulos, Al puro en una estilo playa. avatar, ¿no? Que estemos todos en el fondo gordos y alimentándonos con una vía, pero todos estaremos en el mundo virtual hasta que eso llegue. Pues cómo convivimos en un mundo híbrido donde tenemos que interaccionar remotamente y presencialmente, y eso va a suceder queramos o no queramos, con lo cual o nos preparamos y pensamos en cómo hacerlo, pero no ya Sí, o tú o yo que nos dedicamos a esto, sino cualquier persona en cualquier organización va a tener que lidiar con estos contextos híbridos, con lo cual ya no es que te dediques a la facilitación o a la consultoría, es que tú en tu equipo vas a tener reuniones donde tengas a tres en remoto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo mismo de siempre? ¿Y qué vas a mm, hacer? ¿Conversaciones donde no te enteras de nada y no llegas a acuerdo? Ay, jolín, qué bien si estuviéramos todos presencial. Ya, pero no estás presencial. mm. Porque hay uno que se No, le ha muerto el gato y se queda en casa. sí, es así. Aunque debo reconocer que creo que el volver a la oficina o hacer alguna dinámica presencial, sobre todo después de tener tanto tiempo online, es como, o sea, se debe sentir como raro. Yo por lo menos no he tenido la oportunidad de hacerlo, de volver a hacer, me he quedado con un montón de cubos y dinámicas y cosas que no he podido volver a hacer, y yo creo que esa experiencia es como, te das cuenta, ¿no? Es como un subidón de energía, ¿no? Cuando te toca volver a ver de cara, de frente a las personas. Así que mientras que no se pueda, o que nos toque vivir de esta manera, y yo creo que va a ser bueno, Claro. pues nada, busquemos herramientas para mejorarlo. Y que luego entendamos que lo presencial viene bien para muchas cosas, con lo cual, oye, fomentemos lo presencial cuando sea posible, pero además fíjate que en un contexto totalmente globalizado, donde, bueno, tú ahora estás en Estados Unidos, yo estoy de España, Sí, pero me podría, si me pillas la semana que viene, lo mismo me pillas en Estados Unidos también, quién sabe. Entonces es que ya las claro. organizaciones y las empresas son multisede, entonces, o sea, no le puedes decir a la gente, no, es que ya no te puedes conectar online porque vas a perder el talento. Entonces, pues Claro, se van a ir a otros sitios donde sí puedan hacer esto, ¿no? Entonces, o lo integras como organización o perderás muchísimo talento por el camino. es así. Bueno, muchas gracias, Israel. Bueno, Espero entonces tenerte por aquí cerca nuevamente y ojalá en Madrid nos podamos encontrar pronto. muy bien, pues muchas gracias, un abrazo y nada, hasta pronto. Seguro. Hasta luego.